¿Ok? Regreso un poquito en la última clase para ubicarnos en las causas de exclusión de la conducta y luego la lógica de que yo haga hoy este esquema tiene como propósito establecer la ruta de análisis en cada uno de los casos. ¿Ok? Lo que vimos en la última clase es que partiendo de la fórmula de comportamiento humano guiado por la voluntad, CH más B, en las causas de exclusión de la conducta aparecen tres supuestos o tres instituciones jurídicas en materia penal en las cuales no existe voluntad, pero sí existe comportamiento humano, y son la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de plena inconsciencia, cada uno de ellos con su explicación que ya la dimos, y que tiene como propósito establecer que sí existe una conducta humana, pero en la fuerza física irresistible hay una fuerza externa de tal magnitud que no se la puede soportar y que resulta ser que la persona es una mera masa mecánica o objeto de traslado de fuerza hacia otra para provocar el resultado lesivo. ¿Se acuerdan la punta de la montaña de los novios y el ex? Los movimientos reflejos de los curiosos, que no existe conexión, es decir, no existe un ejercicio reflexivo de dominación del movimiento corporal y que a consecuencia de aquello, de manera involuntaria, se hace un movimiento que provoca consecuentemente un resultado. ¿Se acuerdan los curiosos de la olla caliente? O eventualmente la persona en una convulsión epiléptica. Estos son movimientos en los cuales no existe ningún ejercicio de voluntad de por medio. Y finalmente los estados de plena inconsciencia, que en esto me voy a quedar un poco más. Y decía de que la clave en esto es puntualmente no solo justificar, buenas tardes, no solo es justificar que eventualmente o de una u otra manera existiría algo de inconsciencia. Por favor, la clave está en esto, plena inconsciencia. Porque si es que existe más o menos un escenario de conciencia, la causa no puede aplicar. ¿Se entiende esto? Y lo que hablé a consecuencia de aquello fue de que existe una forma de enfrentar estas causas de exclusión de la conducta a partir de hechos previos. ¿Recuerdan la actio liberi causa? Decía en términos sencillos que se remonta al acto anterior voluntario para comprender que el acto mismo de la imputación penal es voluntario, aun así no lo sea. Recordemos esto en ejemplos. La persona sabe de memoria que si no se toma la pastilla, entra en una convulsión epiléptica, entra en un estado de plena inconsciencia, sabe lo que va a ocurrir por no tomarse la pastilla. Pero ¿qué es lo que hace? Voluntariamente no toma la pastilla. Ojo, en este momento no está tocando los genitales de nadie, lo va a hacer luego. Acá, verdad es, está en un pleno estado de inconsciencia. ¿Me siguen? Aquí es obvio, todos van a decir, se aplica tranquilamente la causa de exclusión de la conducta y por tal motivo no hay voluntario, es inocente. Parece un segundo. En todas las causas de exclusión de la conducta vamos a plantearnos la actio liberi causa. ¿Por qué? Porque si puedo justificar que antes de ese acto, que es el que se está imputando, hay una decisión voluntaria, esta voluntad de aquí se traslada a la de acá y si se instala el CH más B y se descarta la causa. ¿Alguien se perdió en esto? ¿Preguntas? ¿No? Y finalmente, cuando hablé de la probanza, dejé bastante claro, quien pretenda alegar o emplear una causa de exclusión de la conducta es que debe probar esta causa. ¿Ok? No es una sencilla alegación o no se trata simplemente de mencionarlo como defensa, sino esto se traslada al escenario de quien lo alega. Y aquí me queda un segundo más. Quiero que entiendan el tema de la carga probatoria, porque esto es nada más y nada menos de quien tiene la obligación de probar la causa de exclusión de la conducta. Y aquí un paréntesis para que se entienda. Pero van a ver el otro año. El juicio penal tiene como uno de sus pilares la presunción de inocencia. Es decir, la persona arranca inocente y se le debe probar la culpabilidad. Que a todas y todos nos quede claro eso. El acusado en un juicio penal no tiene la obligación de probar absolutamente nada por regla general. Contra él van y a él le prueban. Él tiene derecho de defenderse frente a sus acusaciones. Dicen que yo lo hice, pues yo tengo derecho a contradecir eso.
Dicen que yo estuve ahí, tengo derecho a poder decir que no estuve ahí. Dicen que yo utilicé ese instrumento, voy a probar que ese instrumento no existe. ¿Se entiende la dinámica? Pero él simplemente tiene un escudo. Cuando me he dado la oportunidad de enseñar a procesar, yo siempre he dicho, la presunción de inocencia es como un escudo cuando alguien va a la guerra. Es decir, el escudo permite irse contra cualquiera. ¿Se dan cuenta? Presunción de inocencia, pero a veces el escudo ya no funciona mucho cuando hay algo mucho más fuerte. ¿Me entienden? Y ese mucho más fuerte puede ser un muro de muchísimas pruebas que me quiten la presunción de culpabilidad y se caiga el muro y me diga presunción de inocencia y caiga el muro y me diga culpable. ¿Se entiende esta dinámica? Si esa es la lógica de la presunción de inocencia, es decir, que al acusado se le pruebe la culpabilidad y el acusado no tenga que probar nada, ¿qué sentido tiene esto? ¿Se dan cuenta que es una suerte de contradicción? Si estoy diciendo que al acusado le tienen que probar su culpabilidad y el acusado está diciendo de que no lo hizo porque estaba en estado de plena inconsciencia, ¿por qué se traslada esta suerte de carga probatoria a él? ¿Se entiende el problema? ¿Alguien se perdió en el conflicto? Regreso. Este escenario de probanza no es nada más ni nada menos que a favor del reo. ¿Ok? Y esta probanza o estas causas, por favor, no se presumen. Y a la regla general de que el acusado no debe probar nada, se le agrega una excepción. Si puede probar algo que le beneficia, sí puede aplicarla. En otras palabras, vamos a defender a una persona que está siendo acusada de un delito de daño a bien ajeno cuando esta persona se le ve en las cámaras de video con ciertos movimientos tambaleantes, que se dirige hasta un jarrón y golpea el jarrón de $1 millón, ha caído al piso. Inmediatamente después es aprendido, medio que se despierta, la fiscalía dice está simulando un escenario de sonambulismo y le acusan un delito de daño a bien ajeno, artículo 208, los en imputación de la fiscalía. Si mal no estoy, no, perdón, el 204, el inciso primero es suficiente. Como lectura, por favor, Armando, usted está acá, 204. Daño a bien ajeno. La persona que destruye, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Ok, ese es un tipo penal. ¿Me sigue? La fiscalía acusa por ese delito. Ustedes van a defenderle a la persona. Ha llegado a su oficina, doctor, doctora, la fiscalía me está acusando. Estoy en libertad, pero debo enfrentar un juicio penal. Ustedes van a tener el primer razonamiento. A ver, es un juicio penal y la regla es que a él le tienen que probar, sin lugar a dudas, de que él es el que ha destruido aquel bien ajeno. ¿Qué tiene la fiscalía? Vamos a ver, para la fiscalía tienen la carpeta, tienen copias, revisan y dicen, tienen el video. Y tienen la factura de la compra del jarrón de $1 millón, y tienen el reconocimiento del lugar de los hechos y el reconocimiento también de todas las piezas o todos los retazos o pedazos del objeto destruido. ¿Me siguen? Tiene pinta que tienen todo. ¿Sí o no? De una u otra manera, ¿qué es lo que hacemos? Claro, recuerdo la regla de la probanza. A él le tienen que probar todo. Ok. Pero si yo no alego el estado de plena inconsciencia, ¿qué pasa? La fiscalía va a decir, bueno, tiene pinta que como cierra los ojos, tal vez esté en un estado de plena inconsciencia, así que le voy a investigar para ver si estaba o no estaba. ¿Va a funcionar eso en la práctica? La fiscalía no va a hacer eso, con respeto a todos y cada uno de los fiscales. Pero esto no va a pasar. Ya verán los principios de objetividad entre ellos, pero se van a dar cuenta de que las teorías del caso marcan el escenario probatorio. Pero regreso a esto. La fiscalía va a decir, está simulando un escenario de esto, cerró los ojos con el propósito de pintar de que estaba sonámbulo, pero no es así. La fiscalía acusa. Y ustedes van a regresar a esta clase y van a decir, ok, me parece que es un estado de plena inconsciencia. Van a regresar a la forma de descartar, daño a nivel causa. Es decir, la fiscalía va a decir, si es que el acusado alega una suerte de estado de plena inconsciencia, la fiscalía va a decir, me voy por la teoría de causa, vamos a ver si es un enfermo de situaciones de trastorno de sueño. ¿Me siguen?
Vamos a ver si tenía medicina o no. Lo cierto es de que no le recetaron medicina, no era frecuente que se presenten estados de esta naturaleza y había sido dado de alta hace muchísimo tiempo atrás. La fiscalía se pone en aprietos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pruebo la acción final anterior al hecho? Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a decir, voy a alegar sin lugar a dudas un estado de plena inconsciencia. Listo. Preocúpese de dos cosas. Uno, de que no le caigan purgatorio y causa. Y preocúpese de la segunda, de probar el estado de plena inconsciencia. Pero es que el juicio penal le prueban al acusado. Sí, pero es que usted tiene una causa que le beneficia al acusado y que si usted la toma, usted la prueba. ¿Estamos? Tomo entonces el estado de plena inconsciencia. ¿Cómo lo pruebo? Vamos a justificar entonces que le hagan un estudio del sueño a él para determinar de que precisamente existe una alteración en su cerebro mientras está en una fase del sueño. Podría ser una opción. Vamos a pedir también explicación a una persona que salió y que estuvo en una ventana y que incluso fue recogido su presencia en el lugar por la policía, que asegura que la persona estuvo con los ojos cerrados y que en ningún momento tuvo una dirección precisa, sino se golpeaba de un lado a otro. Vamos a pedir que amplíen la grabación de video no solo a los segundos del golpe, sino a los minutos anteriores en los cuales se observa que tambalea en el pasillo. ¿Me siguen por dónde va esto? Entonces, si no pido todo esto y solo alzo la mano y digo, es una suerte de estado de plena inconsciencia, ¿sirve de algo? No tiene sentido eso. ¿Ok? Regreso entonces. Si voy a alegar una causa de exclusión de la conducta, me cuido de que no existe una teoría y causa y luego me comprometo a probar esta causa porque si la alego, la pruebo. ¿Estamos hasta acá? Fin de la historia. Ahora, por favor, orden de análisis. Cuando voy a revisar un caso penal, cualquier caso penal, y voy a la primera categoría dogmática, conducta, la ruta es la siguiente. Paso número 1, fórmula. Ok, estoy frente a un comportamiento humano guiado por la voluntad, ¿sí o no? Primera parte de la fórmula. Descarto, esto no es un hecho de la naturaleza. Descarto, no es un hecho de un animal. Descarto, esto no se trata de peligrosidad, antecedentes o escenarios o lo que la persona tenga como apariencia o su identificación. ¿Estamos? Sigo. Segunda parte de la fórmula, voluntad. Descarto. Esto no es fuerza física irresistible. Descarto. Esto no es movimiento reflejo. Descarto. Esto no es estado de plena inconsciencia. ¿Me siguen hasta acá? Lo que he hecho es descartar de la misma fórmula el primer grupo y de la segunda fórmula el segundo grupo. ¿Estamos? Y luego sigo. Paso número 3. Resuelva usted si es modalidad activa o es modalidad pasiva. Si la toma en modalidad activa, resuelva si es sancionado el tipo penal por el resultado o sin resultado. Ejemplo, homicidio, ejemplo, tráfico de drogas. ¿Estamos hasta acá? Si usted toma la modalidad pasiva y dice, para mí esto es una omisión, párese un segundo, espere, revise los requisitos. ¿Cumple el 1, cumple el 2, cumple el 3? Si es que paso el filtro inicial de los 3 requisitos, paso número 5, escoja la clasificación pura, omisión y resultado expreso, o esto es una construcción de omisión impropia, de omisión por omisión, con fórmula de cláusula de equivalencia y posición de garante. ¿Estamos? Paso 6. Si es que ya estoy aquí y escogí cualquiera de estas 3 opciones de la omisión, puedo responder categóricamente si es una omisión propia, impropia u omisión con resultado expreso y escoger finalmente si es uno u otra clasificación. ¿Está clara la ruta? Repito, voy de nuevo. Cuando acaben el ciclo va a ser muy fácil la ruta. ¿Ok? Paso número 1. Este es el esquema. Fórmula. Para poder confirmar de que supero el primer escalón, debo salir con la respuesta, hay conducta. Punto. Para salir con la respuesta, hay conducta, y poder subir al siguiente escalón, debo cumplir todo este análisis. Paso número 1 de la fórmula, CH más B. ¿Hay comportamiento humano? No lo sé, habrá que ver, pero ¿cómo lo veo? Descarto entonces. ¿Hechos de la naturaleza? Descarto, no es. ¿Hechos de animales? No es.
Identidad, peligrosidad o antecedentes, no es. Entonces, ya tengo mitad de fórmula. ¿Me siguen hasta acá? Voy a la segunda parte de la fórmula. Voluntad. Voy a descartar que existan causas de exclusión de la conducta. Fuerza física irresistible. Sí ha habido fuerza física irresistible en este caso. Ejemplo, ¿me sigue? Supuesto. Si hay fuerza física irresistible, ¿qué pasa? Ya no hay fórmula para continuar. Si es que hay movimiento reflejo, ya no hay fórmula para continuar. Si hay estado de plena inconsciencia, no hay fórmula para continuar. ¿Qué pasa entonces? Si es que se presenta alguna de estas, aquí me quedo muy amable, gracias, y si no supero el escalón, ¿qué es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Inocente. Gracias, no hay conducta, se acabó para siempre. ¿Por qué no hay conducta, Diego? Porque hay fuerza física irresistible, y eso es una causa de exclusión de la conducta. ¿Por qué no hay conducta? Porque hay un movimiento reflejo o un estado de plena inconsciencia. Entonces, a la inversa, no hay fuerza física irresistible, no hay movimiento reflejo y no hay estados de plena inconsciencia. Listo, hay fórmula. Hasta aquí. ¿Estamos? ¿Alguien se perdió hasta acá? ¿Al último? ¿No? ¿Cómo se llama el que está en la mitad? Cielo. ¿Perdón? Cielo. ¿Alumno de aquí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Bien. sí. Ok. A ver, pregunto, porque realmente vienen a clase con absoluta libertad, que aún así no sean alumnos. A ver, fórmula. ¿Estamos? Ahí confirmo la fórmula, pero eso no es suficiente. Si confirmo la fórmula, tengan la bondad de decir, ¿es activo o es pasivo? Tomo que es activo, acción. Listo. Más fácil. Con resultado o sin resultado. Se acabó. Si toman esta ruta, CH, B, acción, resultado, aquí salen con sí hay conducta. Les doy un sencillo ejemplo. Amanda le cae mal el profesor de Derecho Penal con un arma de fuego, sabe que llego a las 4, siempre aprueba porque tengo 1.000.000 de cosas, se para justo en la puerta, llega, ¿qué tal, cómo va? Con las justas, disparo a la cabeza y se muere el profesor. Eso es facilito. Vamos al caso, tengan la bondad. ¿Qué hizo Amanda? No vean si es un homicidio, no vean si quiso matarme, no vean si es que tenía motivación para matarme, no vean si es que yo provoqué mi muerte, no vean nada de eso. Estamos recién aquí. ¿Hay un comportamiento humano guiado por la voluntad de Amanda? ¿Sí o no? No pueden hacer eso, esperen un ratito. Descartemos. ¿Hechos de la naturaleza? No es. Paso. ¿Hechos de los animales? No es. Paso. ¿Es algo de peligrosidad, identidad o antecedentes de ella? De nada de eso. Sigo. ¿Hay voluntad aquí? ¿Sí o no? Espere, tampoco. Fuerza física irresistible. Hay una fuerza externa de Amanda que sea absolutamente incontrolable, que provocó que ella sea una masa mecánica para dispararme. No hay. Un movimiento reflejo de Amanda en un estado, no sé, de una suerte de, si ustedes quieren, convulsión epiléptica que generó el disparo. Se paró frente a mí. Hola, ¿qué tal? Llega por las justas, porque alzó su mano y me disparó. ¿Estamos? No hay. ¿Hay un estado de plena inconsciencia? Tampoco hay. ¿Hay fórmula? Si hay fórmula, solo fórmula tiene. Me voy. ¿Activo o pasivo? ¿Activo o pasivo? Activo a todas luces. Ok, camino más rápido. ¿Con resultado o sin resultado? Con resultado, listo. Entonces, ¿hay o no hay conducta aquí? Sí. Hay conducta. Vamos al siguiente piso. Cambio el ejemplo. El salvavidas. El salvavidas, dos ejemplos voy a colocar. Ejemplo 2. La persona que con el 244 del tipo penal no afilió a su empleada o empleado dentro de los siguientes días. ¿Se acuerdan esa omisión? Del 244. Cielo, atrás, por favor. 244. ¿Lo tiene? Ya abro. ¿Perdón? Ya abro, doctor. Es que esto es del ejercicio. Espérese un segundo. ¿Tiene? Ya, sí, doctor. Por favor, concluir personal cada uno. Sección séptima, contravención contra el derecho al trabajo. Artículo 244. Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de 30 días contados a partir del primer día de labores será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 7 años. Gracias, César. ¿Cuánto? Meses ha de ser. Días. Perdón. Somos punitivos, pero hay que ver. A ver, comienzo entonces. Lo que ha hecho el empleador de no afiliar dentro de los 30 días a su empleado o empleada, ¿hay fórmula o no hay fórmula? Tenemos. El hecho de no haber afiliado, ¿es un hecho de la naturaleza? No. ¿Hecho de animales? No. ¿Algo que ver con peligrosidad de identidad o antecedentes? Nada. ¿No afilió por fuerza física irresistible? No, no hay ninguna justificación de eso. ¿No afilió por un movimiento reflejo? Es absolutamente absurdo. ¿No afilió por un estado de plena inconsciencia? Entonces, tengo fórmula, solo fórmula. ¿Activo o pasivo? Pasivo. Ya no me fui por el camino rápido, nos toca el lento. Requisitos para saber si es omisión. Luego veo qué tipo de omisión. Primero veo si es omisión. ¿No realizó la conducta esperada? ¿Cheque o no cheque? Listo. ¿Cuál era la conducta esperada? Ya está. ¿Tenía la obligación de afiliar? Sí, tenía obligación. ¿Podía afiliar? Sí, podía afiliar. Tengo omisión, pero ¿cuál? Ya voy a ver. 3 opciones. ¿Cuál la toma? Omisión pura o propia, omisión con resultado expreso o comisión por omisión. El solo hecho que ya exista un tipo penal es absolutamente obvio para descartar cuál de las 3. El que yo diga hay un tipo penal del artículo 244 es suficiente para decir de cajón una no es. ¿Cuál no es? Esta, porque esta se construye, no se olvide, pues esta no está. Esta la hacemos, es como una persona que va a hacer una linda vasija, esto no está ahí, ¿ok? Entonces, si vi un 244, nunca va a ser la 3, por Dios, jamás va a ser la 3. 1 o 2. ¿Qué es lo que diferencia? Las dos tienen tipos penales exactos. ¿Qué es lo que diferencia la una de otra? ¿Cuál era? El resultado. Esto es con resultado o sin resultado. ¿Cómo sin resultado? Se sanciona lo que pasa a consecuencia no afiliar. ¿Qué se sanciona? No afiliar. Esto es sin resultado. ¿Cuál de las dos? Puro propio. Con esa clasificación regreso. Esta omisión puro propia, ¿cuál de las dos es? Sin resultado. Listo, se acabó. ¿Tienen conducta? Sí hay conducta. ¿Alguien se perdió en el camino? ¿No? ¿Está difícil? Súper fácil, súper fácil. Hay como enseñar más fácil esto, pero no me atrevo a hacer. Jamás. Esto merece y esto puede. Venga. Voy al caso del señor salvavidas. No me vean si es irresponsable, si es que no le importó la vida del no. En este momento no importa eso, importa la vida, yo lo sé, pero eso es para después. Este momento, el señor lo que hizo fue, voy a poner más difícil, se quedó viendo Netflix. Y el niño se cayó en ese momento, ya era muy tarde, listo, se murió. ¿Estamos? ¿Qué crees? ¿Hay fórmula? No sabemos. El hecho de él no haber actuado, lanzarse a la piscina para salvar la vida de este niño que había caído a ese espacio, ¿cumple o no cumple la fórmula? Veamos. No es hecho de la naturaleza, no es hecho de animales, no es peligrosa de identidad o antecedentes. Luego me voy a la segunda parte. No es fuerza física irresistible. ¿Qué tal que estaba amarrado? ¿Qué tal que previamente le robaron el teléfono celular 10 minutos antes de los hechos y le dejaron amarrado con cadenas y con candado de pies y manos y con la boca tapada? ¿Calza? ¿Hay fuerza física irresistible? ¿Qué entonces no hay? Y si no hay voluntad, la fórmula no se cumple. Consecuentemente, ¿qué no hay? Conducta. Gracias, se acabó ese inocente. ¿Estamos? Pero es que parece que la comisión, no vean la comisión por omisión, no tengo necesidad de haber eso. Solo aquí se quedó el problema, ¿se entiende? Listo, sí. No es fuerza física irresistible la que generó que él no actúe.
no es un movimiento reflejo el que generó que él no actúe, y no es un estado de plena inconsciencia que generó que él no actúe. Consecuentemente, hay fórmula. ¿Listo? Voy. Activo-pasiva. Pasivo. ¿Es una omisión? Esperemos. Primero, no realizar la conducta esperada. ¿Cuál es la conducta esperada? Láncese a la piscina y salga al agua. ¿Estaba obligado a hacerlo? ¿Podía hacerlo? Sí, listo. Me voy a trasladar a la clasificación. ¿Cuál de las tres es? ¿Hay un tipo penal que diga a la persona que no sabe a una que está próxima a morirse equivale a que se muera, aunque la ocasión de la muerte? Ya, entonces, ¿qué nos toca hacer? Ya, si es construir, es que esta no es y esta no es. Punto. Porque estas ya están construidas. ¿Ok? ¿Y cómo están construidas? Porque hay un tipo penal que dice clarito, el que no haga, el que omita, el que no cumpla. Punto. Pero aquí no hay ese tipo penal. Si toca construir, venga, tercer momento. Pero para construir, fórmula primera, cláusula de equivalencia, aplico un 23, inciso segundo. ¿Listo? El no evita la muerte equivale a ocasionar. Ok. Posición de garante, primera parte. Fuente de posición de garante. ¿Ley o contrato? Contrato. Segundo, bien jurídico, protegido. Casi los cuatro. Vida. Listo. Tengo un homicidio en comisión por omisión. Perfecto. Regreso entonces acá. ¿Es una omisión con resultado o sin resultado? Con resultado. Consecuentemente, ¿hay o no hay conducta? Hay conducta. Fin de la historia. Arranquemos lo siguiente. Tipicidad. Ese es el esquema. El examen final es todas las categorías dogmáticas analizadas. ¿Ok? Entonces, pasa esta manera. Ya empezaste con tus cosas. Dele, está molestando. Sí. Siguiente escalón, tipicidad, por favor. ¿Ok? Los versos. Solo si es que de la anterior categoría salí con un sí hay conducta, bienvenido, bienvenida a la siguiente categoría, tipicidad. Si es que aquí se concluyó que no hay conducta, puerta cerrada. Esta no se abre nunca. Es como los videojuegos o las fases de los niveles o los mundos. Si es que no terminaron el anterior, este no continúa. Punto. Aquí, ¿alguien ha visto, conoce la historia de O.J. Simpson? Sí. ¿Alguien recuerda el famoso momento del guante en audiencia de juicio? ¿Qué pasó? ¿Alguien cuenta? ¿Cómo se llama? María José. María José. ¿Cómo es? Bueno, lo que yo recuerdo del caso es de que se le acusaba por homicidio a su, creo que era pareja o algo así. Pero al momento del caso, uno de los, o sea, lo más importante era que probar si podía colocarse el guante, pero él, él pide hacer eso, pero como que tenía dificultades para colocárselo. Y entonces se declaró inocente. A ver, por ahí va la historia. O.J. Simpson es acusado de homicidio, no sé, ahí es distinto la dinámica. Ahí es entrados y demás, pero ¿cuál es lo agradable de eso y por qué me permite a mí hacer este ejercicio de analogía, si ustedes permiten? Porque lo que hace en juicio su defensa es decir, para la fiscalía él había utilizado su guante, jugaba béisbol creo que era, sí, béisbol, y decía, es el guante de él, y él utilizó ese guante para poder provocarle la muerte a su mujer. Entonces yo siento, no es mi guante, no me va a dar. Traigan el guante. O.J. Simpson dijo, para todos por favor. Y no calzo. Pero hizo todo eso, no calza. Este guante es mucho más pequeño que mi mano. Ese, si ustedes quieren, o ese ejercicio de analogía, es el que quiero que se quede en su mente para esta categoría. Esta categoría no es ni más ni menos, ya lo voy a hacer con detalle. De ver si es que los hechos calzan o no calzan. Punto.
Es decir, si en los hechos de la persona que no afilió, si la persona que le disparó al profesor o que no salvó, ¿calza o no calza en el tipo penal? Se hace la idea que los hechos son la mano y el guante es el tipo penal. Entonces habrá que ver si de los hechos calza o no calza. Si calza, seguimos. Si no calza, nos quedamos sin nosotros. ¿Está claro esta suerte de premisa? Bien, algunos conceptos que son necesarios. La tipicidad es la segunda categoría dogmática. Todos vamos a ubicar, por favor, el artículo. Okay, ¿cuál es el título? Ok, vamos a definir dos conceptos. Ok, tipo penal es la descripción de las características y o elementos de la conducta prohibida, entre paréntesis, infracción penal. Es la descripción de las características y o elementos de la conducta prohibida, entre paréntesis, infracción penal. ¿Ok? Y tipicidad es el ejercicio de adecuación del hecho al tipo penal, entre paréntesis, subsunción. Vamos a un sencillo ejemplo, por favor. Y siempre con el respeto debido. Ok, quiero que entiendan esto. Todo el mundo se va a ubicar en un 170, inciso primero. El 170, inciso primero, es un tipo penal. Es un tipo penal. Todos, el abuso sexual, en todos los artículos, en todos los códigos que vamos a ver hoy, dice lo mismo. ¿Estamos? El 170 menciona las características o elementos de la conducta prohibida, es decir, del tipo penal, abuso sexual. Vamos a leer entonces qué dice el abuso sexual. María José, 170. A ver, 170. Abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando la víctima sea menor... Está suficiente. Gracias. ¿Qué acaban de leer? ¿Una tipicidad o un tipo penal? Un tipo penal. Un tipo penal. ¿Qué era tipicidad? La adecuación de los hechos al tipo penal. ¿Tienen hechos ahora? No tienen hechos. No saben la historia. Les voy a colocar la historia para luego hacer tipicidad. Es decir, para ver si calza o no calza. Voy a la fiesta, la que ustedes quieran. Hay una persona que está bailando de determinada manera y en su momento, en medio de, no sé cómo se llama este baile que se mueve mucho las manos. ¿En alguna parte de la Macarena se mueven las manos hacia abajo? Bueno, vamos. Venga la broma de miel, está bueno. Algún baile debe haber en el que las personas muevan las manos hacia abajo. No sé si el caracol, lo que ustedes quieran, la mayonesa, la que quieran, ¿ok? Ya, cualquiera. Siempre hay uno que no sabe el baile, ¿sí o no? Por eso no salgo a bailar eso.
Lo cierto es de que están bailando y en medio de todo eso una persona estira sus manos y toca los glúteos de otra. ¿Me sigue? ¿Sigue lo que pasó, Tom? Macarena! Por favor. ¿Estamos? Caso número 2. Una persona está en la discoteca bailando un ritmo que permite, ¿cierto?, hacer contacto físico, no sé si ustedes quieren salsa, bachata, lo que ustedes quieran. Pero vamos a colocarnos en el escenario. En medio de aquel baile, él ha bajado su mano y ha tocado el glúteo de ella. ¿Está claro? Tiene los dos casos. Lo que acabo de contar de la Macarena y el baile de la bachata son hechos. Son hechos. Es una historia de Juan, de Pedro, de María, de Lucas, de quien fuere. Son hechos. Para estar aquí, es que superé conducta. Es que ya confirmé que hay un CH más B, que es una conducta activa y que consecuentemente no hay un resultado o hay un resultado. Eso dependerá ya de la configuración del abuso sexual. ¿Estamos? Pero ya superé conducta. ¿Ok? Vamos a ver si es que esa suerte de movimiento equivocado de la Macarena que provocó el tocamiento del glúteo de ella o de él calce en el 170 o no. Esto. Si ustedes quieren, la línea continua es el tipo penal. El caso de la Macarena son las líneas cortadas o discontinuas. ¿Me siguen? Lo que vamos a resolver en este espacio es si los hechos se adecúan al tipo penal o no se adecúan al tipo penal. Ese ejercicio de adecuación, o también llamado subsunción, es precisamente la tipicidad. Calza o no calza, pero aguante, para saber si calza o no calza necesito el calzado y los hechos. Si los hechos, perfecto, calza. Si de los hechos no calza. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Cómo vamos a saber si es que el caso de la Macarena calce en el 170 o si el caso de la bachata calce en el 170? Necesito dos cosas, los hechos y el 170. ¿El 170 qué es? ¿Tipo penal o tipicidad? Tipo penal. Los hechos permiten ver si es que calza. Si calza o no calza, ese trabajo se llama tipicidad. Punto. ¿Ok? Entonces, con aquella premisa necesaria y con aquella explicación entre tipo y tipicidad, quiero regresar y quedarme aquí, en el tipo penal. El tipo penal tiene algunas ideas que son necesarias que ustedes las recuerden. El primero, principio de legalidad. ¿Qué decía yo del principio de legalidad? Norma escrita, norma estricta y norma previa. ¿Ok? Esto se trasladaba a un artículo, si mal no recuerdo, 76.3 de la Constitución. ¿Cielo, tiene la Constitución? Sí. Por favor, 76.3 de la Constitución. ¿Por qué lo menciono? Prepáralo y le doy la explicación antes. Solo confirmo. ¿Qué es lo que yo decía? No solo se necesita que el tipo penal, ahora ya lo entienden, tipo penal, estos tipos penales deben ser respetando el principio de legalidad. Es decir, el 170 del abuso sexual, ¿está conforme o no al principio de legalidad? Veamos. Norma escrita. ¿Está por escrito el tipo penal? Espérense un ratito más. ¿Lo hizo el asambleísta? ¿Y está en ley orgánica? Primero, cumplido. Segundo, estricto. ¿Los términos son claros, nada ambiguos, que permiten una interpretación correcta del tipo penal? Sí, ya lo vamos a discutir en el caso del beso. Pero en estas condiciones, cumplido lo estricto del tipo penal. Tercero, ¿cuál era el tercero? Escrita, estricta ahí. Previa. ¿Qué significa? Que exista previo al hecho. Entonces, para que alguien sea sancionado o para hacer este ejercicio de calza o no calza, por principio de legalidad, esto debe estar antes sancionado.
Porque si el hecho ocurre y no hay norma que esté previo al hecho, no tiene sentido esforzarnos en absolutamente nada. Quiero colocar un ejemplo. Tenemos internet, hagamos un gran esfuerzo. Encontramos en el Código Penal Español el delito de exhibicionismo sexual. Exhibicionismo sexual. Si alguien me ayuda en eso, genial. Voy a contar la historia. Escucharán, por favor. Una persona con determinadas, no sé, pensamientos, decisiones, forma de ver la situación, dice, a ver, esto de vestirnos me parece que es una construcción social, pensamiento de él o de ella, ¿no? Por favor, esto me parece que es una situación de construcción social, así que a mí me sienta bien esto de ir al parque desnudo. Ok, entonces se desnuda y sale, ya vamos ahí. Y sale del parque desnudo caminando hacia el parque, se ubica en los columpios, va uno, va dos, tres, se baja la resbaladera, se compra un heladito, se para al lado del parque, se para al lado del árbol más cómodo y está exhibiendo sus genitales absolutamente a todos que están en el parque. ¿Estamos? No ha hecho nada más, no habla con nadie, no se ha masturbado, ojo, no ha hecho petición sexual a nadie. Está solito, con helado y sus genitales expuestos, ¿ok? ¿Tengo el tipo penal en España? 184. ¿Qué dice? Veamos si calza. Se castiga por el artículo 185 del Código Penal a quien exhiba obscenamente actos ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Eso dice en España, Código Penal. Ok. ¿En Ecuador está tipificado eso? Veamos, pues no sean malos, vamos al capítulo. Vamos a revisar esto. Revisémoslo rapidísimo porque esto comienza desde un 164. Arranco. Inseminación no consentida no es privación forzada de la capacidad de reproducción, no es acoso sexual, no es estupro, no es distribución de material pornográfico, tampoco corrupción de menores, no es abuso sexual, no es violación sexual, no es violación incestuosa, tampoco utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. Ese tampoco calza porque no es la utilización de alguien, es propio. Extorsión sexual no es contacto con fines sexuales, oferta de servicios sexuales y finalmente 5 expresiones comunes. Luego va discriminación y demás. Lo que ha hecho esta persona, por favor, ¿es conducta o no es conducta? ¿Es conducta o no es conducta? La persona se ha desnudado, ha caminado al parque y ha exhibido sus genitales al público. Listo. Es un hecho de la naturaleza, no es algo de animales, no es peligrosidad, identidad o algún escenario, no tiene nada que ver con la persona y sus características. ¿Es movimiento reflejo? ¿Fuerza física irresistible? ¿Estado de plena inconsciencia? Nada. ¿Activo o pasivo? Activo, porque se trasladó de una manera activa a ese lugar, expuso sus genitales. Listo. Si es activo, ¿con resultado o sin resultado? ¿Qué ha provocado con exhibir sexualmente sus genitales, públicamente sus genitales? Simplemente es un acto sin resultado, porque de una o de otra manera no es que ha provocado absolutamente nada. Se ha aceptado con tomarse un helado, sin más. ¿Ok? ¿Hay conducta? Sí hay conducta. Siguiente paso. Voy a ver si hay tipicidad, pero necesito, por favor, hechos y molde. Y molde. ¿El molde dónde va a estar el molde? ¿Dónde voy a buscar el molde? En el COI, no sean malitos. Aquí voy a buscar el molde. Porque les acabo de colocar los hechos. Tienen la mitad para poder hacer el trabajo. Tienen hechos, pero necesito molde. Porque sin molde, por más que tenga hechos, no hay cómo hacer tipicidad. ¿Se entiende por qué? Porque no tengo cómo ver si encaja o no encaja. Porque no tengo molde, por favor. Entonces, ¿por qué se conecta el principio de legalidad? Norma escrita, estricta y previa. ¿Hay norma en Ecuador previo a los hechos que sancionan el exhibicionismo sexual como lo hace en España? No hay cómo. Así que si la fiscalía acusa, ¿quién sabe por qué? Porque no tiene tipo penal, la defensa, tengan la bondad, no está en conducta. No tiene nada que ver en conducta. Está acá. Y lo único que hay que decir es, a ver. Usted puede tener súper probado que la persona estaba exhibiendo sus genitales en público, pero ¿con qué va a hacer el molde?
Si es que por principio de legalidad necesito norma escrita, estricta y previa. Y le cuento algo, no hay. No hay. Toda la prensa está afuera, es un escándalo enorme, se están haciendo 1 millón de tweets y lo único que hay que hacer es llegar y decirle, acuérdese al principio de legalidad que establece norma escrita, estricta y previa. ¿Dónde está lo que dice? Oiga, pero es un escándalo. También pienso lo mismo, pero así. Pero ¿tiene norma para hacer el cotejo? Porque tiene hechos usted, pero no tiene norma. Y si no tengo norma, no hay cómo hacer tipicidad. Si tengo norma, sí hay cómo hacer tipicidad. Y habrá que ver si calza o no calza. ¿Estamos bien? Por fin de semana. Gracias. Tenemos el control de lectura,